entrando al tema de dispositivos de electrónica de potencia, tenemos ahí una comparación entre tres de ellos, ¿no? Tenemos lo que es el SCR, el TRIAC y el transistor IGBT, ¿ok? Bueno, para poder hablar un poco sobre ello, vamos a recordar acerca de la señal de corriente alterna, ¿sí? Ya la definíamos en algún otro punto, en el que una corriente alterna se manifiesta como una señal senoidal, ¿sí? Una señal senoidal que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿ok? Entonces quiere decir que esto va a tener un determinado cruce por cero, ¿sale? En determinado momento va a cruzar por cero. Ok, estos son los símbolos del SCR, del TRIAC y del transistor IGBT, ¿ok? Aquí tenemos los gráficos de cómo se manifiesta el paso de la corriente eléctrica, ¿ok? Cuando nosotros activamos el SCR mediante una corriente en la compuerta de activación, este elemento entra en estado de conducción, ¿sí? Entra en estado de conducción y termina su estado de conducción hasta que cruza por cero, ¿sí? Por eso tenemos una señal pulsante, ¿ok? Contrario del TRIAC, cuando nosotros generamos una corriente en la compuerta, el TRIAC entra en estado de conducción, ¿ok? Permitiendo el paso de la corriente a través de A1 y A2 en su totalidad. A diferencia del SCR, este deja pasar toda la onda senoidal, ¿sí? La deja pasar toda, aunque cruce por cero infinitas veces. Por último tenemos el transistor IGBT, su funcionamiento muy similar al TRIAC. Cuando nosotros drenamos una corriente pequeña en la compuerta de activación, el transistor entra en estado de conducción, permitiendo la circulación de corriente eléctrica, ¿ok? Sale. ¿Cuál es la diferencia principal entre el transistor IGBT y el TRIAC? Bueno, la diferencia principal es que el TRIAC solamente necesita un pequeño pulso para activar la compuerta, ¿sí? Solamente con un pulso, una pequeña corriente instantánea y ya se queda activa. A diferencia del transistor, en la compuerta constantemente debemos de estar teniendo una corriente para poder permitir el paso de la corriente eléctrica de potencia, ¿sí? La corriente de compuerta es una señal de control, y la corriente entre colector y emisor es una señal, bueno, es energía de potencia, ¿sale? Se pueden alimentar motores, se pueden alimentar lámparas, se pueden alimentar hornos, diversas cosas. Entonces, aquel que nos va a permitir un mayor control va a ser el transistor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos controlar cuándo mandar ese pulso y cuándo no. A diferencia del TRIAC, es por eso que dibujé estos circuititos acá abajo, ¿sí? Para entender el funcionamiento. Regresando un poquito al SCR, al momento que yo activo, mando una señal a la compuerta de activación y se activa el SCR, permite el paso de la corriente. Ojo, aquí es importante mencionar el timing o el tiempo, justo el tiempo en el que yo esté presionando el botón para activar. Si la señal de potencia la agarramos justo en este punto, solamente de aquí hasta acá va a permitir el paso de la corriente. Es decir, no necesariamente vamos a tener esta señal pulsante completa, puede ser una sección nada más, dependiendo en qué momento nosotros apretemos este botón de activación y se active. Inclusive si nosotros llegamos a activar la compuerta del SCR y está en semiciclo negativo, no va a permitir el paso de corriente, ¿ok?
no va a permitir el paso de la corriente. Y tampoco, aunque lo activemos, tampoco va a permitir el paso de la siguiente señal de corriente o el siguiente pulso de corriente del semiciclo positivo. No lo va a permitir. En el SCR nosotros tenemos que capturar exactamente cuando va en el pulso positivo, ¿ok? O negativo, dependiendo de la polarización, ¿ok? Vamos con el triac. Nosotros al momento de presionar el botón pulsador, vamos a excitar la compuerta de activación, ¿sí? Y entonces el triac va a entrar en conducción. No importa si lo agarramos en este punto, de este punto hacia adelante, me va a permitir el paso a la corriente, ¿sí? De aquí hacia adelante. No importa si es semiciclo negativo o semiciclo positivo. En cualquier punto va a permitir el paso a la corriente eléctrica, ¿ok? Ese solamente necesita un pulso. Es decir, si yo tengo un circuito de control que me activa el triac y yo quiero desenergizar, o quiero, en este caso estoy energizando una lámpara, ¿ok? Estoy activando una lámpara. Al momento de que yo quiera desenergizar esa lámpara, quiera abrir ese circuito, nosotros nos tenemos que auxiliar de un contacto o de un switch que esté normalmente cerrado y abrirlo en determinado momento. ¿Por qué? Porque este dispositivo no tiene la capacidad de abrirse, de quitarse de estado de conducción, solamente que se abre el circuito, ¿ok? Contrario de lo que es el transistor no necesita un contacto auxiliar o un switch auxiliar para abrir el circuito. ¿Por qué? Mientras yo quiero mantener energizada esta lámpara, mientras yo la quiero mantener energizada, yo debo de estar mandando constantemente una corriente a la compuerta para poder permitir el estado de conducción del transistor, ¿ok? Estas son las tres diferencias básicas del funcionamiento de estos tres elementos de potencia, ¿sí? Por ahí nos vamos a encontrar otras características técnicas como el tiempo de switcheo, la capacidad de voltaje, capacidad de corriente, que tanta potencia puede resistir uno, otro. Hay algunas aplicaciones más específicas que podemos nosotros encontrar por ahí en la literatura técnica, ¿sí? Pero estas son las tres principales diferencias de funcionamiento de estos tres elementos.